Buenos días, queridos oyentes y televidentes de este programa que ya sabéis cómo se llama, Short Time, un breve tiempo para reflexionar. En un mundo tan agitado, tan concurrido, con tanto ruido, necesitamos pararnos, como dice Jeremías, en los caminos, preguntar por las sendas antiguas, andad por ellos y tendremos descanso para nuestras almas. Ese es el propósito del programa, poder darte un poco de respiro, una tregua, como dicen algunos, para que puedas pensar, reflexionar y meditar en todo lo que el Señor quiere para tu vida. Bueno, ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, una sintonía que te acerca al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra que aquí se habla es sana, está basada en la Escritura, no tiene artificios ni doctrinas raras, que por desgracia abundan tanto, y por lo tanto puedes escuchar este programa con garantías, que además está respaldado por la Fraternidad de Pastores, la Pastoral de Málaga, que respalda no solamente el programa, sino también la emisora de radio. Muy bien, pues como sabéis, hoy tenemos entrevista a un pastor, y en esta ocasión pues me gozo de traer o de tener aquí a Felipe Vázquez, que es un pastor de México, del estado de Chiapas. A mí cuando me lo dijo, digo, este programa se va a ver, porque ese estado aquí es muy conocido, por desgracia, por la connotación que tiene. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Bien, por la gracia de Dios. Recién llegado de México, ¿no? Así es. ¿Y estás aquí unos días? Sí, sí, y es una bendición de estar aquí, tanto en la cabina de la radio. Bueno, ¿y qué te parece Málaga? Muy bonito. Sí, sí. Muy bonito, y ya estuve ahí en el castillo y tiene una bonita vista la bahía, la ciudad. Bueno, muy precioso. Gloria a Dios. Pues nada, cuando quieras ya sabes que Málaga es tu casa, ¿eh? Ay, qué bueno. Y aquí tienes tu sitio y cuando quieras eres bienvenido. Gracias, gracias, pastor. Pues estamos muy agradecidos al Señor por traer a Felipe, porque he escuchado poco de su historia, pero lo poco que he escuchado es muy interesante y dura, ¿eh? Entonces, como de lo que se trata es de conocer a la pastoral. En este caso no es de los pastores de la Fraternidad de Málaga, pero sí son pastores de la Iglesia del Dios Vivo, que tiene por todo el mundo, y había que aprovechar la oportunidad de que Felipe estuviera aquí con nosotros. Lo que me gustaría es que comenzara un poquito por tus orígenes, ¿no? Tus padres o tus abuelos, ¿qué sabes de ellos? ¿Dónde se movieron? Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy de una cultura indígena que es Tojolabal. Hay, en el estado de Chiapas, hay lenguas indígenas. Tres de las culturas son más indígenas, son fuertes allí en el estado de Chiapas, que es Tzotzil, Tzeltal y Tojolabal. Y yo soy Tojolabal. Hablo esa lengua, y de allí mis padres, ellos vivieron en esa cultura, en el sentir donde la cual es nuestro origen natal y nuestra lengua, donde la cual hablamos hasta hoy en día. ¿Ese es el lenguaje que habláis coloquialmente? Así es. ¿Me puedes decir una frase en ese idioma? Claro, es decir, gracias, Tzacatal. 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 ¿Y eso viene de los aztecas, de los incas? Porque aquí tengo un poco de lío yo. ¿Cuál es el origen de esta cultura? De los mayas. Ah, mayas. De los mayas. No sé si han escuchado allí de las ruinas de Palenque. Sí. Entonces, de los mayas. Ajá, qué interesante. Así es. Y entonces, si te digo Dios te bendiga, Dios os coltuca. Ajá. Dios se dice igual. Sí. La palabra Dios. Sí, sí se dice. Nada más de que Señor se dice Cajual. Ajá, qué bueno. ¿Y en la iglesia todas las predicaciones y todo se hace en ese idioma? Sí, así es. Sí, la mayor parte de la gente no entienden y ni hablan español. Ajá. Y entonces yo, por la gracia de Dios, he aprendido a hablar parte, bueno, no al 100, pero sí. Te lo enseñaron tus padres, ¿no? O tus abuelos, ¿no? ¿O ha sido algo posterior? Ha sido algo posterior. Uno, nos enseñan en la escuela, pero por otro lado también aprendiendo a través del convivir, del platicar. Qué curioso. Y bueno, entonces, tú eres de México, pero ¿de esa zona siempre has estado en la zona de Chiapas? ¿O tú eres de otro lugar de México? Por allí cerca,
La ciudad se llama Las Margaritas, Chiapas. Ajá. No sé si han escuchado esto del movimiento zapatista de que hubo en el 94. Sí, sí. Casi a las puertas de la selva lacandona. Ajá. ¿Y ahí has nacido tú? Allí. Ajá. ¿Y esa ciudad es grande, es pequeña? La ciudad donde la cual es una provincia o aldea. Ajá. Que pertenece al municipio de Las Margaritas, que se llama, hoy en día se llama Chacalá, anexo Saltillo. Entonces no somos muchos, somos como 500 habitantes, Ajá. niños y grandes, pero todos somos cristianos, porque todos fuimos expulsados por el Evangelio. Ajá. ¿Expulsado de esa provincia, digamos, de Las Margaritas o cómo? No, de Saltillo, una comunidad donde la cual nací, se llama Saltillo. Ajá. Donde allí viven mis padres hasta hoy en día, allí vivieron mis abuelos, y entonces a base de nuestra fe nos expulsaron de allí, de esa provincia, y nos reubicaron en un nuevo poblado. ¿Y tus padres entonces eran cristianos? No. ¿Ellos no conocían el Evangelio, ni tus abuelos tampoco? Tampoco. ¿Y qué religión se practica allí? ¿La católica? ¿O hay algún tipo de religión? La Iglesia Católica, pero está mezclado con la relación de la creencia de los mayas. Ajá. O sea, está mezclado. Una fusión, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿tú cuántos hermanos tienes? Yo tengo 8 hermanos. 8 hermanos. ¿Y tú eres el mediano, el mayor? No, yo soy el mediano. Tengo aquí pero somos 9, pero los 8 son 4 mujeres y 4 hombres. Entonces, hay 4 primero que yo y hay 4 después de yo. Tú eres el quinto. Así es. Ajá, qué bueno. ¿Y cómo se vive con una familia tan numerosa? Porque aquí no estamos acostumbrados, antes sí, pero ahora el que más tiene 2, 3 y no tiene... ¿Cómo viviste esa infancia con tantos hermanos? Fue algo difícil, porque aparte de que la situación donde la cual de mis padres económicamente no está tan bien, y por falta de orientación en cuanto a esto de la familia, en cuanto a cuántos hijos podemos tener, y entonces sí fue algo difícil que estuvimos, tal vez no en una pobreza extrema, pero sí sufrimos en cuestiones de escasez. Uh-huh. ¿Tu padre que era agricultor? Agricultor. Ajá. ¿Y qué plantaba? ¿De todo? O... No, nada más frijol y maíz. Uh-huh. Y es lo que se acostumbra, la costumbre donde la cual se da en esa región. Y claro, 9 hijos, es más 2 el matrimonio, 11 personas, eso mantenerlo es complicadísimo. Así es, y entonces pues yo ¿Ibais al colegio? ¿Había escuela? ¿O cómo funciona allí? ¿Cómo funcionaba antiguamente el tema? Escuela, y entonces sí, nos vamos desde las 8 a 2 de la tarde. Desde las 8 a 2 de la tarde. Sí, pero nosotros, a pesar de que de nuestra temprana edad, de 10 a 12 años, ya después de salir en la escuela, todavía nos llevan a hacer algo, a trabajar. O sea, después de la escuela vais a trabajar. Así es. ¿Y en la escuela había, digamos, la estructura normal de una escuela o era diferente? No sé si me explico, ¿no? Era, porque supongo que serían escuelas pequeñas, ¿no? Así es. ¿Y los profesores eran nativos de allí, venían de fuera? ¿Cómo funciona una escuela allí en tu tierra? Los profesores son de afuera, uh-huh. Pagados por el gobierno del estado, y entonces nosotros pues allí en la provincia hay lo que es preescolar, Ajá. primaria y secundaria. Como aquí, sí. Igual, la misma estructura de clase. Sí. Y bueno, ¿y tú eras buen estudiante? Pues bueno, yo era normalito, pero también tuve buenas calificaciones. Uh-huh. Tuve buenas calificaciones y sí me gustaba. Sí, sí. ¿Y qué jugabas? ¿Al fútbol? ¿Qué jugabas allí? No, el básquetbol.
Ah, el baloncesto, muy Sí. bien. Bueno, y dices que después salías a las 2, comías en la casa y después ibas a trabajar. Así es, ¿Hasta qué hora? hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso para los que se quejan de los trabajos extraescolares, que los niños aquí, hay un debate entre si los niños tienen que hacer deberes en la casa o no tienen que hacer deberes en la casa. Aquí tenemos un caso de no solamente deberes, sino trabajando en el campo. ¿Y es duro ese trabajo? Sí, es pesado. Es pesado en el sentido de que hay que limpiar el maíz, el frijol, y no es fácil, es pesado. Claro. ¿Y los niños, igual que tú, tus compañeros hacían lo mismo o había gente más pudiente que se permitía el no trabajar por la tarde o todo estaba ahí en la misma dinámica? Casi todo, todos. Entonces casi estamos en la misma situación. Claro. Bueno, ¿y cómo fue que conociste al Señor? Porque tú hiciste primaria y secundaria, terminaste la secundaria y ya no seguiste estudiando. Por ejemplo, aquí se estudia el bachiller y después ya la universidad. Sí, estaba yo estudiando en el bachiller, pero Allí mismo, en el mismo poblado. no, ya en Margaritas, en la ciudad. Ajá. De allí, antes de conocer al Señor, por acuerdos de la comunidad, acuerdos internos, fue simpatizantes al movimiento zapatista. Y entonces, Tú fuiste simpatizante, ¿no? Sí, así es. Explica qué es el movimiento zapatista, así por encima, para que nuestros oyentes se ubiquen. En sí, el movimiento zapatista es más como pelear o luchó por una libertad política, social, y de poder tener sus derechos, que sean reconocidos por parte de la autoridad. Mexicana, ¿no? Así es. Y entonces, por otro lado, la Iglesia Católica, pero él preparó caminos a este movimiento en el sentir de que hay que tomar posesión lo que es nuestro. Y entonces conquistarla. Y eso fue uno de los propósitos del zapatismo, pelear por la tierra, libertad y democracia e igualdad. ¿Vosotros sentís mexicano o tenéis otra identidad más distinta? Porque, por ejemplo, aquí en España hay un debate con Cataluña, no sé si habrá escuchado hay regiones, hay alguna región pues que hay parte de sus ciudadanos que no se sienten españoles y quieren una independencia. ¿Ese es el caso vuestro o en vuestro caso era reclamar la tierra pero pertenecer a la nación mexicana? En sí querían como una parte en el estado de Chiapas ser autónomo. Ajá. Autónomo, muy parte del gobierno. Y entonces tomar cierto control en cuanto a el estado de Chiapas. Autonomía, ¿no? Que tuviera Así autonomía. Así es. ¿Y tú perteneciste a ese movimiento en tu juventud? ¿Dices? Sí, porque por acuerdos de la comunidad, y entonces ellos fueron eligiendo a jóvenes, adolescentes, en aprender de manejar radios de comunicación. Entonces yo estuve allí en centros de radios de comunicación, allí en el movimiento zapatista. Ajá. ¿Y ese movimiento era pacífico o era violento? ¿Era con tintes así beligerantes? ¿Por qué se caracterizaba? ¿Era un movimiento social simplemente o había guerrillas y todo este tema? No, violentos en el sentido de que hubo guerrillas. Hubo guerrillas donde la cual atacaron en el 94, el 1 de enero, atacaron a 5 ciudades del estado de Chiapas: Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Rancho Nuevo, San Cristóbal de las Casas. ¿Y tú participaste en eso o tú no estabas en esa dinámica? No, sino la cual participamos, pero ya en el 94, pero es allí en el centro de radios de comunicación donde la cual se monitorea todo lo que está pasando. Ya. Y entonces todo lo que hay, y entonces de eso nosotros estuvimos allí en radio.
O sea que te es familiar esto, ¿no? Sí. La radio, ¿no? Así es. Bueno, y ¿cómo fue entonces que llegaste a hacer el bachiller y estudiaste alguna carrera o no llegaste a estudiar universitariamente? No, dejé de estudiar no sé si se maneja aquí, a los tercer semestre de bachiller, por causa del Evangelio. Y entonces yo... ¿Pero tú ya habías conocido al Señor entonces? No, yo conocí al Señor a través de la Iglesia Católica. Ajá. Cuando estaba muy fuerte la persecución del estado de Chiapas, en las décadas del 80 y 90, 2000, y entonces mis padres me obligaron a estudiar la Biblia para poder saber y defender nuestra doctrina, nuestra creencia de la Iglesia Católica. Ajá. Y eso fue el propósito de la cual me obligaron a estudiar. Pero mientras yo fui estudiando la palabra, Dios me estuvo hablando, porque al darme cuenta es de que pues la Biblia no se trata de una religión, sino más bien de conocer a Jesús como nuestro único suficiente Salvador. Amén. De un cambio de vida, Uh-huh. de un cambio de vida y de tener una relación personal con Jesús. O sea que tus padres te obligaron a aprender la doctrina católica y por tanto a leer la Biblia. Así es. Que aquí se lee poco, los católicos leen poco la Biblia, pero me alegro de que allí se la más. Y al leerla fue cuando te impactó el Evangelio y cuando el Señor empezó a hablarte y a tratar tu corazón. Así es. ¿Y eso con qué edad fue? Fue esto en los 17 años de edad. Muy joven. Sí, así es. Entonces tú ibas todos los domingos a misa. Sí, porque me encargaron mis papás con los líderes de la Iglesia Católica y de esa manera yo participé allí en la Iglesia Católica y aprendí a compartir algo la palabra y a hacer lo que es la misa o el rosario, que se dice. Bueno, ¿y cómo fue el salto a la Iglesia Evangélica? ¿Cómo surgió eso? Ellos me dieron el privilegio de poder compartir. Y de lo que yo veía en la Biblia, eso yo lo compartía con la iglesia, con la gente que llega allí en la misa. Y entonces ellos se dieron cuenta de que estoy saliendo fuera de la doctrina de la Iglesia Católica, porque yo estoy predicando acerca de un cambio de vida, de una transformación. Y entonces ya luego ellos me prohibieron de decirme de que esto no se dice, no se predica, no se habla, porque aquí solamente se habla de lo que son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero de allí no. Y entonces te vamos a dar ciertos cursos para que tú puedas aprender el cuadro doctrinal de la Iglesia Católica. Claro, el catecismo, ¿no? Digamos, ¿no? Así es. Ajá. Así es. Y entonces donde la cual allí se levantaron en contra mía. Y me prohibieron por completo en poder compartir acerca de un cambio, de una transformación de vida. Qué fuerte, ¿eh? Así Esa es la esencia del Evangelio y te lo prohíben. Sí, ¿por qué? Porque ellos le temen más a la gente, que la gente puede levantarse en contra de ellos, hablar la verdad, en cuanto a ellos dicen de que podemos cambiar la tradición o nuestras costumbres o la cultura. Pero no se trata de eso, sino se trata de uno mismo, de un cambio de vida. Claro. Y entonces, y ellos me prohibieron por completo. Qué interesante. ¿Sabes que la Iglesia del Monte nació de la misma manera? Éramos católicos y empezamos a leer la Biblia y en el libro de Hechos habla del bautismo en el Espíritu Santo. Ajá. Y estos jóvenes empezaron a orar en el sagrario y fueron llenos del Espíritu Santo en el mismo sagrario. Ah, qué bueno. Y el cura ya no sabía qué hacer con nosotros y claro, el cura decía, vosotros dedicaos a tener vuestras reuniones, a disfrutar, no os compliquéis la vida con estas cosas, ni estas profundidades, ni el Espíritu Santo, ni nada. Y al final tuvimos que salir porque ya el párroco no toleraba aquello y empezamos a reunirnos en un monte. Ajá. Un montón de jóvenes, yo no estaba entonces, pero sí estaba el pastor principal Juan Carlos Soto y algunos más, Antonio Ruiz. Y como era un monte, por eso nos llaman la Iglesia del Monte. Ajá. Porque esos jóvenes de 16, 17 y 18 años se empezaron a reunir allí. Así que tenemos el mismo origen. Casi, porque de la misma manera nosotros éramos de allí, nos juntamos otros 2 y luego fuimos 7. Ajá. Jóvenes al mismo. Que salisteis, digamos, de la iglesia y
Y no es porque salí, sino me sacaron. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no, me prohibieron mis privilegios, que a tal grado llegó, donde la cual me dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya no hay lugar para vosotros, sino más bien nos dijeron, prohibido, puerta cerrada para ustedes, ni asistir a la iglesia, ni asistir a misa, como una presión. Sí, sí, sí. Y entré, pues de allí dijimos de que no, pues como tú dices de que el Espíritu Santo empezó a tocar, eso es lo que pasó con nosotros. Que Dios nos empezó a tocar y a orar y a clamar y hasta tal grado llegamos que estuvimos rindiendo los pies de Cristo, sin saber qué es lo que está pasando. Sin que nadie os guiara en ese tramo, digamos, fue el mismo Espíritu Santo el que os fue llevando, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó? ¿Recibiste el bautismo en el Espíritu? ¿Estabas lleno del Señor? ¿Qué hicisteis? Si no podías estar en la Iglesia Católica, ¿qué hicisteis? No, sino después recibí el bautismo del Espíritu Santo. Sino en ese momento donde la cual ellos, los líderes de la comunidad y impulsados por los líderes de la Iglesia Católica, fueron con mi padre a decir y a quejar de que estoy saliendo fuera de la doctrina de la Iglesia Católica y que no es justo. Y que de esa manera él me tiene que corregir. Obligaron a mi padre a corregirme, según para ellos, de dejar esto. Y mis padres, por obligación de ellos, por las autoridades y por mis tíos, mi papá me golpeó, me bofeteó y de la misma manera me chicoteó así con... Te amenazó, ¿no? No fue nada más amenaza, sino golpes. Ajá. Y tanto... tal vez no el látigo, sino más bien como allá como se usan mucho tanto esto de arar la milpa a los bueyes. Ellos lo tienen se conoce allá como chicote, como tipo látigo. Ajá. Y entonces eso es lo que mi papá, en vez de que fuera cinturón, sino eso es lo que me golpeó. Te golpeó. Sí. Madre mía. ¿Y qué pasó después? Me corrió de la casa. ¿Te echó de la casa? Me echó de la casa. ¿Con 18 años? 17. 18 años. 18 años y me corrió de la casa. Sin nada. Eso fue mi único delito, en poder conocer a Dios a través de su palabra. En hablar de la palabra, de lo que dice. Qué fuerte. Pero dije, así como dijo Pedro y Juan, ¿cuál es justo? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Y entonces dije, a Dios. Qué bueno. No sé qué es lo que está pasando, pero dije, Señor, una cosa sé, es que esto es tu palabra. Esto es tu voluntad, que yo estoy aquí. Haz lo que tú tienes que hacer en mi vida. Y dame fuerza para poder soportar y cruzar por estos momentos difíciles. Qué barbaridad. Y tu padre, digamos, con el látigo, lo que quería es que cambiaras de opinión. Y él te decía, ¿estás dispuesta a renunciar a esto? Y tú le decías que no. Así es. Y por eso acabó echándote de la casa, porque los golpes no eran suficientes para cambiarte de opinión. Así es. Qué barbaridad. Gloria a Dios, hermano, eso es sufrir por causa del Evangelio, ¿eh? Sí, sí. Pues una bendición. ¿Y qué pasó entonces? Perdiste los amigos, perdiste tu familia, perdiste la iglesia, que es donde tú te habías criado. ¿Y qué se siente en ese momento? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No, pues es un momento humanamente, de soledad. Porque te quitan todo. Claro. Entonces te echan fuera. Y en sí, aparte de que te han maltratado, y llega uno a decir, ¿será que esto vale la pena? Claro. Valdrá la pena. Pero en medio de todo eso el Espíritu es donde la cual nos afirma en decir, como preguntaron a Pedro, a Jesús, nosotros que hemos dejado casa, nosotros que hemos dejado hermano, padre, tierra por causa de tu nombre, entonces ¿cuál sería nuestra recompensa? Jesús dijo, de lo que unan
de lo que aún tienen recibirán 100 veces, y aún la vida eterna en el siglo venidero. Entonces lo que una cosa yo sabía y me fortalecía, eso me daba esperanza de estar un día con el Señor. Prefiero dejar todo esto de ganar la vida eterna en Cristo Jesús. Qué bien, gloria a Dios. Qué fuerte es el Espíritu Santo cuando está en nosotros, que nos impulsa a mantenernos en la posición que Dios quiere, aun cuando eso conlleve sufrimiento y problemas. Medita en todo esto, a ver si en tu vida estás pasando también por situaciones complicadas, que el testimonio de Felipe te pueda servir para agarrarte a Cristo y decir: Señor, si esta es la copa que he de beber, me la bebo hasta el final, aunque eso me suponga dificultades y sufrimiento, ¿no? Entonces quedamos en que tú estabas en esa situación desoladora donde tu iglesia o donde tú te has criado te expulsan, tu familia, tu padre te pega y te expulsa porque tú no cedes ante su chantaje, digamos, y te ves en la calle solo, desamparado y planteándote: Señor, ¿merece la pena todo este sufrimiento, toda esta soledad por el Evangelio? Pero el Espíritu te impulsaba a seguir adelante, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Cuéntanos, estamos todos muy interesados en saber qué ocurrió. Ajá. Bueno, antes de eso, ya había yo tenido, conocido a mi esposa. Ajá. Entonces éramos... ¿Dónde? ¿De allí del mismo pueblo? Del mismo pueblo, y entonces casi culminando la secundaria nos conocimos. En el colegio. Así es. Y ya después de que hayamos tenido ya una relación más o menos como medio año, ya así estable, entonces pues yo le dije a él de lo que estaba pasando. Ya. Entonces de que si ella quiere seguir y quiere creer las cosas de Dios o no. Y si no, aquí cortamos y aquí se acabó todo, y que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a cada uno. O sea que también lo planteaste claramente con ella. Sí, así es. Entonces, mi sorpresa es de que me dijo ella: no, yo también me gusta el Evangelio, me gusta la palabra, y así de que no hay más que decir, sino adelante. Y entonces la situación, la ocasión en la cual estamos, nos obliga a ya estar juntos. Y entonces desde allí, a mi temprana edad, a los 18 años, nos juntamos con ella. Ajá. ¿Cómo se llama? Francisca. Dale un saludo a Francisca, que escuchará el programa, ¿no? Bueno, Francisca, te saludamos desde aquí, tenemos ganas de conocerte, así que la próxima vez que venga a Málaga, dile a tu marido que te lleve con tu niño. ¿Niño o niña? Niño. Sí, porque tenéis un hijo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama? Gamaliel. Gamaliel, anda, el maestro de Pablo, ¿no? Bueno, entonces, ¿ella también estuvo dispuesta porque su familia también la echó? Sí, la echó. Porque ella les declaró lo mismo, ¿no? Así es. Así es. Vale. Y entonces la echó, y entonces desde allí pues nos juntamos. Y ya después, una vez de que estamos en la iglesia evangélica, ya nos legalizamos, nos casamos civilmente, y entonces formalizando nuestro matrimonio. Ajá. Y digamos, de allí os expulsaron a algún sitio, me dijiste al principio del programa. Sí, desde allí, una vez de que la comunidad se levantó en contra de nosotros, o sea, toda la provincia, nos encarcelaron. ¿Ah? Sí, nos encarcelaron 3 días y 3 noches, sin darnos nada en cuestiones de alimento ni líquido, lo que es agua. Y entonces, forzosamente, allí ayunamos 3 días y 3 noches. Sin beber ni comer nada. Así es, y aparte de eso, de que nos golpearon, nos torturaron, y entonces nos maltrataron en sí. Fue cruel, pero por la gracia de Dios, de que aún hoy en día, eso nos da fuerza y valentía en seguir adelante. Eso es sufrir por causa del Evangelio, me recuerda a Pablo y al cristianismo del siglo I, ¿eh? Así es, yo creo que allá en México, en el sur del país, que es Chiapas, hay una película que se hizo, se llama Chamula, Tierra de Sangre. Es parte de nuestra historia,
de esa película. Claro que aquí ya actúan artistas de México, pero eso es lo que todavía pasó más de lo que hay allí en la película. ¿No las puedes conseguir la película para que nos hagamos una idea de cómo fue o va a ser difícil? Se puede conseguir en YouTube. Ah, vale. Pues tú me das la referencia y si algún oyente quiere saber un poquito más de la historia, de cómo ocurrió, pues le podemos localizar el link en la dirección de la película para que la vean. Así se llama Chamula, Tierra de Sangre. Chamola, Tierra de Sangre. Así Tomamos es. nota y vamos a verla. Sí, muy interesante porque de lo que estoy comentando, o sea, es muy impactante al ver de lo que pasó. Uh-huh. ¿Y tú estabas allí? Sí. ¿Tú estabas allí? Sí, entonces Y bueno, entonces os meten en la cárcel, os sacan a los 3 días y os dirían como a Pablo, ¿no? O a Pedro, no prediquéis más de este evangelio, ¿no? Así es, pero no fue ya en eso, sino más bien por no renunciar, por seguir hablando de Cristo. Entonces nos expulsan de la comunidad. Ajá. Ya a través del gobierno intervino por nuestro rescate y entonces el gobierno nos busca un lugar de refugio allá en Las Margaritas. Vale, pero mientras ese lugar aparece, ¿qué hacéis en el pueblo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde vivís? Allí en Las Margaritas, pero después la Iglesia Presbiteriana Nacional, que a través de ellos nos ayudó, y llegó un momento donde la cual dijeron ellos de que ya no podemos ayudarlos, y así es de que disculpe y perdón, pero yo creo que la Iglesia tiene la visión y sus propósitos, y esto no es uno de los propósitos de la Iglesia. Y entonces donde la cual sentimos en sí también mal, porque nos abandonó la Iglesia evangélica. Uh-huh. Y entonces de esa manera ya un pastor en San Cristóbal, que es Abdías Tobilla, y ya ellos conocen a Puertas Abiertas, a Open Doors. Sí, sí. De esa manera ellos llegaron con nosotros. Ajá. Hay que decir que Puertas Abiertas es una ONG sin ánimo de lucro que se encarga de apoyar a cristianos que están padeciendo en todo el mundo, ¿no? Y yo llevo muchos años afiliado a Puertas Abiertas, recibo la lista de persecución anual y las chapas en México es verdad que está entre uno de los, no sé si son 100, la lista es muy larga, pero sí, de donde hay persecución y estamos viendo de primera mano a un hermano que ha sufrido esa persecución allí en esa región. Entonces la Iglesia Presbiteriana dice que uno de sus principios, que no es su misión albergar a otros cristianos. Así es. Y Puertas Abiertas, de alguna forma, un contacto de Puertas Abiertas os conoce. Así y os empieza a dar cobertura. Así es, nos empieza a ayudar porque la situación es tan difícil que no tenemos ni para comer y en ese momento donde la cual nos quitaron todo. Y entonces con los hermanos y éramos como 7 familias, uh-huh. Nos quitaron todo. Y entonces unos hermanos de otra comunidad que es otra provincia que se llama San Pedro, así se llama la comunidad, ellos nos dan el lugar para refugiarnos allí en la comunidad. Uh-huh. Ellos se ofrecieron darnos en sí el alimento. Uh-huh. Y ya mientras Puertas Abiertas nos ayudó en cuestiones de una asesoría legal, uh-huh. Jurídico. Y entonces ya fue cuando os enviaron a ese lugar de exilio, digamos, como me decías antes. ¿Todo esto ocurre en ese lugar de exilio? Que no, uh-huh. que en el pueblo donde actualmente estáis ahora. No, sino después, a año y medio, por ahí como en los principios de abril, el 99, se da el retorno, porque antes de eso, en medio de la situación donde estamos, aquí en la provincia que es Saltillo, se levanta otras 14 familias a creer a Cristo Jesús. Uh-huh. Entonces fue lo maravilloso, porque mientras nosotros estamos afuera refugiados, y entonces otras familias se levantan a creer a Jesús. Uh-huh. 14 familias, y cuando la comunidad ve, en vez de callar, en vez de apagar el fuego del Evangelio, en medio de las circunstancias, se da esto,
la comunidad de la misma manera tomó a ellos represalia en el sentido de que los fueron encarcelados también a ellos, golpeados con piedras y palos, y no sé si así se dice aquí, resortera, eso de que tiran, y así. Qué barbaridad, como en la Edad Media, vaya. Así es, y entonces ¿Y el gobierno no entraba en eso? No, de hecho de que en esa ocasión intentó rescatar a ellos por medio de un operativo, mandó fuerza pública, pero la gente es tan estratégico en el sentido de que no permitieron aún entrar, en el sentido de que aquí estaban muy unidos la comunidad, la provincia. Lo que hacen ellos es de que convocan una reunión a todos, niños y mujeres, todos. Y entonces lo que hacen, lo mandan primero a los niños a enfrentar la policía, con piedras y palos. Y después de los niños, viene tanto las mujeres, con piedras y palos y machete. ¡Qué barbaridad! Y después los hombres. Y entonces pues así la fuerza pública no puede hacer nada. Claro, claro. Y entonces así lo han enfrentado. Entonces cuando os enterasteis de que había 14 familias que habían aceptado a Cristo, ¿volvisteis? Sí, y entonces en medio de eso ya el gobierno intervino, porque ya fue muy cruel. Entonces de la cual el gobierno dijo de que aquí se va a establecer el Estado de Derecho, no queda de otra. Ya cuando ellos sienten ya un poco duro por parte del gobierno, y es donde la cual ceden un poco y que nos dan una reubicación. Y eso fue el acuerdo. Nos reubicaron allí donde la cual estamos hoy en día, que se llama Chacalá, anexo Saltillo. Chacalá. Así es. Y entonces fue la reubicación. ¿Y eso era una zona ya habitada o era inhóspita? ¿No había nadie? No había nada. No había nada. Y de hecho de que el Saltillo tenía su propósito, el por qué nos mandó allá. 3 cosas. 1, era un lugar desértico, infértil. 2, no hay agua. 3, era un lugar donde la cual había tomado posesión la brujería y la hechicería, que allí hacía sus rituales. Ya. Entonces ellos sabían de que esta parte, esta tierra, estaba maldita, en otras palabras. ¡Qué barbaridad! Sí, para que un día nosotros podamos arrepentirnos por haber creído a Cristo Jesús. En otras palabras, ellos nos desearon lo mal. Sí, la muerte. Dice que allí ya se mueran ellos. Así fue. ¿Y cuántas personas fuisteis allí a ese lugar? ¿Cómo has dicho? Chacalá. Chacalá. ¿Cuántas personas fuisteis? Ya en medio de eso se da de las 14 familias, otras familias también se aceptaron, agregaron, y entonces ya fueron 24 familias. 24 familias ya son muchas personas, ¿no? Sí, ya. Pero allí no había vivienda, o sea, tuvisteis que construir las casas. Así es. ¿Y el agua de dónde la sacabais? No, pues tuvimos que buscar por dónde. A hacer pozos así como hace Jacob. Sí. A hacer pozos, no hay de otra. A los 8 o 10 metros allí encontrábamos agua. Madre mía, o sea, empezar de cero. ¿Y todo eso aparece en la película? Porque es que la voy a ver, vamos. ¿Todo eso aparece? No, parte de eso, sino de lo que en la película pasa en cuestiones de cómo fue la agresión. Vale. Cómo fue la agresión y cómo sufrimos. Entonces me decías que aquel lugar era una zona donde se practicaba la brujería por parte de los habitantes del pueblo, ¿no? Así es. Y iban allá a hacer rituales, ¿no? Así hacen rituales. Allí el ritual que ellos hacen allá es más que llevan allá se conoce posh, lo que es el aguardiente. Sí. En vez de una tequila es un licor fuerte, sí, vamos. Un licor fuerte. Y la gallina negra. Allí hacen muchas cosas. Entonces empiezan a invocar. Y esto de la hechicería. ¿Y cuando llegasteis allí, notasteis presencia demoníaca? ¿Hubo problemas? ¿Cómo surgió? Que ya nos quedan, por desgracia, me gustaría hacer otro programa, pero nos quedan 10 minutos para acabar. ¿Qué ocurrió allí cuando llegaste? ¿Tuviste muchas dificultades para empezar? ¿Hubo manifestaciones sobrenaturales del enemigo? Así fue, donde la cual
En medio de eso originaba como un tipo torbellino, tornado, y arrastraba con todo. Y entonces en sí no había esperanza de vida. ¿Por qué? Porque construimos una casita de madera y al otro día arrasaba el tornado. Así es. Y entonces, donde la cual Dios nos da la revelación de que hay que orar, hay que ungir, hay que declarar que esta tierra es bendita por el Señor, declarar el poderío de nuestro Señor Jesucristo y romper toda maldición que la brujería y la hechicería habían tomado. Eso fue, y entonces no nos quedó de otra comprar aceite de oliva y ungir la comunidad así como hicieron los israelitas con Jericó. Ungirla. Y desde allí rompió esa maldición, dejó de existir este tipo de torbellino y dejó de existir y Dios sanó nuestra tierra. A una tierra fértil, estéril a fértil. Gloria a Dios. Eso fue un milagro maravilloso de Dios. En sí, fue un milagro maravilloso de Dios. Qué fuerte, qué bendición, qué bendición. ¿Y esto en qué año fue? ¿Cuando os exiliaron a ese terreno? ¿En qué año fue? Fue a finales del 99. Y esto de que se vino a dar fue ya en el 2005. Ajá. Una vez de que nosotros, el Señor nos revela de que hay que hacer esto, y entonces lo hicimos. ¿Y ahora mismo cuántos habitantes hay en Chacala? En Chacala somos como 500 habitantes hoy en día. 500 habitantes. Sí. Y sois todos creyentes, o sea, es la única población en el mundo donde el 100% son cristianos, nacidos de nuevo. Sí, así es, somos... No es una comunidad grande, pero 500 habitantes, todos conocemos de Dios. Sí, lo ha dicho, que pasó de la esterilidad a una tierra fértil. ¿Y qué cultiváis allí? Maíz, frijol, tomate y lo que sí puede sembrar. De eso vivís, ¿no? Sí, así es. ¿Y os han aceptado la comunidad que os expulsó? Así es, hoy en día ya hay una iglesia. Dios tocó nuestro corazón y oramos por la comunidad, fuimos y ungimos y declaramos de que Saltillo va a ser para Cristo. Hoy en día ya hay una iglesia, ya hay un templo evangélico, que ya hay una cantidad como de 180 personas con todo y niño. Bendito sea el nombre del Señor. Tuve la oportunidad de bautizar a mis padres. Bueno, ¿cómo fue que conocieron al Señor ellos? Después, esto fue en el 2011, y que ellos conocieron a Dios, y los que desearon mi mal, aún tanto las autoridades, y algunos que nos golpearon, ya aceptaron a Cristo hoy en día. ¿Tu padre te llegó a pedir perdón? Sí, ellos, y que me recompensaron. Qué bueno es el Señor, qué bueno. Así es. Y entonces, ¿construyisteis un lugar de culto allí en Chacala? ¿En Chacala? Así es. Y entonces tenemos allí. Yo creo que eso fue el propósito de Dios. De que nos mandó en un lugar donde la cual no había nada, de la nada, a empezar de nuevo, y de que todo lo que había, de lo que había tomado posesión la brujería y la hechicería, Dios lo convirtió algo bueno, y a manifestar la gloria y el poder de Dios, de que a través de nosotros, de que Dios es un Dios que puede hacer cosas grandes, que Él vive. Aleluya, qué bendición, el Señor está vivo, ¿eh? Así es. Y bueno, ¿cuántos pastores sois en la iglesia? Yo aprendí de Puertas Abiertas acerca de multiplicar líderes. Entonces yo establecí también allí un seminario a preparar pastores. Hoy en día tengo 6 pastores que están colaborando conmigo y que hemos plantado 15 iglesias. ¿En otras ciudades? En otras ciudades, en otras provincias. Ajá. Sí. Me encantaría un día ir a visitaros, ¿eh? Claro, con mucho gusto. Es que la historia me ha impactado mucho. Me ha tocado ver que realmente hoy en día los cristianos son perseguidos. Parece que es cosa de Roma cuando perseguía a los cristianos en las catacumbas,
Pero hoy día hay muchos cristianos que están siendo torturados por causa del Evangelio. Así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tus hijos están integrados? ¿Qué edades tienen tus niños? Tu hijo. Sí, mi niño tiene 15 años. 15 años. O sea que él nació poco después de llegar allí. Nació en el 2004. En el 2004. Así es. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Y pues nada, no sé, ¿quieres decir algo? ¿Quieres dar un mensaje? Nos quedan unos minutitos que no queríamos desperdiciarlos y no sé, algo que tú estés viviendo ahora, algún mensaje de esperanza para el que esté sufriendo, o un alegato a puertas abiertas que fueron los que, la mano que Dios te extendió para salir adelante. Sí, aquí no sé, aparte de ustedes, de los que apoyaron al Ministerio Puertas Abiertas, que en sí fue una gran bendición, que nos extendió la mano en los momentos difíciles, allá en el estado de Chiapas, en el sur del país de México. Y en realidad estoy muy agradecido con Puertas Abiertas, porque de allí aprendí acerca de establecer el reino de Dios, de ir en las misiones, y de la misma manera de formar y multiplicar líderes, y de hacer discipulados. Y hoy en día hemos visto la gloria de Dios, como Dios nos ha bendecido de la nada hasta el momento. Y entonces lo que yo quiero decir a la audiencia, aún el pueblo cristiano, no cristiano, yo conozco a un Dios real, vivo y verdadero, que Él hace milagros, prodigios hasta hoy en día. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Padecemos por su causa, pero como dijo Jesús allí en el monte, bienaventurados sois cuando os persiguen por mi causa y cuando sufrimos por causa de la justicia. Tal vez no han sido perseguidos así como nosotros, pero como dijo él, bienaventurados sois cuando también digan, vituperan en contra de nosotros por causa de su nombre. Tal vez han pasado por momentos de opresión, de críticas, de burla, esto del Evangelio. Y yo les quiero decir, como dijo Pablo, esto del Evangelio es poder de Dios. No tenemos por qué avergonzarnos. Sabemos a quién creemos y debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Dios ha entendido algo, que esto del Evangelio no hay marcha atrás. Aleluya. No hay marcha atrás y ya estamos adentro y Dios nos llamó a triunfar, a heredar a la vida eterna. Termino con esta frase como dijo Pablo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y preservación del alma, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y así de que pueblo cristiano de Málaga, a su alrededor, les animo en el nombre del Señor, que en la situación donde la cual están, Dios se va a glorificar en ustedes. Dios va a hacer milagro a través de esa obra. Sabemos que las cosas que nos suceden y nos padecen nos ayudan a bien. Así de que bendiciones, pastor, muchas gracias por esta oportunidad y el tiempo de que hemos estado aquí en cabina de la radio. Bendiciones. Pues muchas gracias, hermano, ha sido un privilegio y además sorprendente, no esperaba, no sabía muy bien, conocía algo, pero no sabía. Los programas los hacemos casi sin preparar, para que nadie piense que las preguntas están preformuladas. Era la primera vez que lo veía, conocía de él por Luis Ayala, que es mi hermano que está con nosotros, me comentaba de lo que habías pasado, pero sin detalles, no sabía, y hoy nos hemos encontrado por primera vez y el Espíritu Santo ha ido revelando y mostrando el bagaje de nuestro hermano Felipe Vázquez, allí en el estado de Chiapas. Pues hermano, muchas gracias, y que sepas que estamos con vosotros y que esta es tu casa, en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Y nada, a los oyentes deciros que ya nos marchamos, que este programa lo podéis encontrar en la página web iglesiadelmonte.com o en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí podéis encontrar toda esta información, las predicaciones, los short time y muchas otras cosas que tenemos preparadas para vosotros. Así que si Dios quiere, nos veremos la semana que viene. Guardaos,
y seguir adelante, como dice Felipe, por causa de Cristo merece la pena pelear, vivir y morir en el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana.